Página, ¿no? Bien, queridos hermanos en Cristo, amigos, en esta noche tenemos un tema de matrimonio. Nuestro hermano Orlando, nuestra hermana Idalia están a cargo de estos temas de consejería matrimonial y temas que tienen que ver con los hogares, los matrimonios, los hijos, la familia, los nietos. Pero en esta oportunidad ellos no van a poder estar. Y bueno, estamos aquí como pastores de la Iglesia Misión Evangélica Rosa de Sarón. Estaremos compartiendo esta noche un tema relacionado al tema pasado. El sábado pasado, nuestros hermanos estuvieron dando el tema que mis hijos te amen. Que mis hijos te amen. Y en esta noche vamos a hablar un poco el tema que sigue a esto, que mis nietos te amen, que mis nietos te amen, así es. Vamos orando un momentito, vamos orando antes de dar la lectura de la palabra del Señor. Padre, gracias, muchísimas gracias. Bendito, no hay otro Dios como tú. Grande y maravillosa son tus obras, Creador del cielo y de la tierra. Una vez más estamos aquí delante de ti con mi esposa para tratar este tema que tiene que ver con los hogares, los hijos, los nietos. Ayúdanos, Señor, dame la palabra que tú deseas para dar a tus hijos, a tu pueblo, a aquellas personas que están en contacto ahora, que están entrando en contacto con nosotros. Tú seas hablándoles a ellos. Tú seas quien hables a cada uno de tus hijos para la gloria y honra tuya. Aquellas personas que por primera vez ven esta palabra, yo creo que no es casualidad que hayan entrado, pero es el tiempo, el momento que tú los estás hablando, porque todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios ha llegado para ti. Gracias, gracias Dios Todopoderoso. A ti la gloria, a ti la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Agradecemos al Señor, a todas las personas que están entrando en contacto. Muchas gracias. Sigamos orando por nuestra hermana Idalia. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermana. Estamos orando por usted. Que el Señor lo guarde, lo proteja, lo cuide, juntamente a su amado esposo. Gracias a Dios. Vamos a estar dando el tema que mis nietos te amen. ¿Cómo será eso, verdad? Vamos a verlo en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Amén. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos. Ahí está la clave. El hijo no fue igual que el padre, o los nietos no fueron igual que los abuelos. Ahí está la clave. Lo leo otra vez, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. Así de cierto vivirá. Hay una condición para que los nietos no sean igual que el padre. Si el abuelo han sido borrachos, han sido personas con malos modales, vamos a hablar algo de eso. El alma que pecare esa morirá. Hemos estado hablando de eso el domingo.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia de Dios. La justicia de Dios sobre el justo será sobre él, y la impiedad del impío no será sobre él. Grande sabiduría hay aquí, pero hay condiciones. Hay condiciones. Bien, gracias al Señor. Bendecimos a nuestro hermano Gary Palomo Castro. Esperemos que esté bien tu hija, tu mamita Erlinda, que esté mucho mejor ya. Estamos orando, las mujeres hemos estado orando por Erlinda Castro, que el Señor lo ayude en esta situación de su salud. Gracias al Señor. Hermano Orlando, Dios lo bendiga abundantemente. A todas las demás personas que nos están viendo, observando de provincia, que Dios los bendiga abundantemente. A nuestro pastor también allí, Astolfo Puerta, y a su hijo también, a Henry Jarama, Henry Puerta Jarama, que el Dios pueda ayudarle, porque él nos retransmite estos mensajes a todo Alto Mayo del departamento de San Martín a través de sus ondas radiales. Muchas gracias, hermano Henry. Agradecemos también al Señor por todo lo que Él está haciendo con los hogares, nuestros matrimonios. Necesitan hoy día una palabra. Bien, cuando hablamos de nietos, estamos hablando de abuelos, ¿verdad? ¿Cómo ayudan los abuelos a los nietos? ¿Cómo deben ayudar los abuelos a los nietos? Estamos hablando de padres, hijos, nietos. Ayuda versus interferencia. Cuidado, una cosa es ayuda y otra cosa es interferirse. Una interferencia de meterse o lo que llaman metiches o metichas. Cuidado con eso. Los abuelos aman mucho a sus nietos, como también los nietos aman mucho a sus abuelos. Hay un enlace allí. Y bueno, ya le vamos a explicar un poquito de eso. También hay castigo a consecuencia de los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero como hemos leído, hay un texto que dice que nosotros podemos salvar esa situación si es que la justicia de Dios viene a nosotros. Gracias al Señor. Vamos a empezar entonces. Agradecemos al Señor una vez más. Gracias, sí, hermano Gary, estamos orando que el Señor le pueda ayudar a que su madre pueda recuperarse. Gracias a Dios por el stream. Mi esposa está manejando todo eso. Gracias a Dios, que Dios lo siga bendiciendo. Hermano Wilfredo, gracias a Dios. Esto es el programa que queremos hacer el lunes con los varones. Que el Señor nos ayude para poder contactarnos con estos varones y poder tener un tiempo de diálogo. Hermano Gary, si puedes entrar el lunes a las 8 de la noche. 8 de la noche, conéctate con el hermano Wilfredo Guevara para entrar en este tema directo con 6 personas que estaremos dialogando acerca de la nueva vida en Cristo. Bien, ¿cómo debe tenerse esta relación de abuelos con nietos? En primer lugar, ausencia de los padres. ¿Por qué? Porque a veces los padres trabajan, mamá y papá trabajan, y bueno, ¿a qué personas más pueden dejar a sus hijos de confianza? No hay otras personas de confianza, porque a veces muchas personas han dejado a terceras personas allí para cuidar a sus hijos y han encontrado en los videos la situación es bastante difícil. Bien, pero
Entonces, ante esta situación, los padres no tienen más que dejar a los padres al cuidado de sus hijos. Bienvenida, hermana Estela, que Dios lo bendiga, que las bendiciones del Señor sean sobre ti. Gracias al Señor. Entonces, por motivo de trabajo es que los padres se ven presionados, se ven ante esta situación, no tienen alternativa más que dejar a una persona bajo sus cuidados. En este caso, gracias a Dios, los abuelos nos ayudan en ausencia y, y muchas veces estos hijos quedan pues al cuidado de los abuelitos. Y ahí es donde encuentran un enlace de nietos con los padres, los abuelos. Ahora, los nietos pasan más tiempo que los padres. Por eso es que allí hay un fuerte enlace. Y todo lo que los padres hablan, todo lo que los abuelos, perdón, todo lo que los abuelos hablan, todo lo que los abuelos hacen, cantan, dicen, los niños, los nietos, es una grabadora, es una computadora grabante. Entonces graban ellos todo y eso llega a su consciente o a su subconsciente. Y si hay algún hábito malo de parte del abuelito, de parte del abuelo, de repente hace bulla al comer, el nieto va a hacer lo mismo. Entonces, esos hábitos, los abuelitos tienen que tener cuidado porque los nietos, todos van a hacer lo que los abuelos hacen. Si un abuelo no conoce a Dios, va a tener malos modales, malos hábitos. Si un abuelito no conoce a Dios, por decir un borrachito, el nieto ve todo eso y queda eso grabado en su mente, lo ve y queda grabado en su consciente, en subconsciente, y eso obra para mal después, porque él también quiere hacer lo mismo que el abuelo ha hecho. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver algún tipo de ventaja y desventajas de los abuelos o de los padres o los abuelos. Ante esta situación, estamos encontrando dos personas, a padres impíos o ateos o incrédulos y abuelo o abuelos que creen en Dios, que temen a Dios y que son píos, son personas que están creyendo en Dios, leen la palabra. Los padres que viven en iniquidad, los padres que viven en iniquidad, son gente que no conocen a Dios, muchas veces por ignorancia. Esos pecados se repiten en sus vidas. Y si esto no hay un corte, si no hay un corte, entonces esa iniquidad va a ir creciendo, en los hijos, en los nietos después. Entonces alguien tiene que romper esa iniquidad. Y si no se rompe esa iniquidad, entonces ahí es donde no va a continuar esta cadena, va a continuar. Pero gracias a Dios por la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:15 nos dice que Jesucristo rompió esa maldición. Qué bien, rompió esa maldición por la justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Qué tremendo, es una buena noticia, es una buena noticia. Bienvenido, hermana Edith Roque, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Que la gracia del Señor sea sobre usted, su familia, sobre sus hijos, sobre sus nietos también. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de abuelos incrédulos o abuelos impíos que no temen a Dios. Estamos hablando de estas personas que si el abuelito
ha sido mujeriego, el hijo también es igual y el nieto más todavía. Si el abuelito ha sido borracho, el hijo también es borracho y el nieto a los 14 años ya está tomando. Entonces hay esa tendencia. Si los abuelitos han tenido una convivencia, nunca se casaron, eso persigue y sigue. Alguien tiene que romper eso. Muchos de los matrimonios en la iglesia hemos experimentado esto, de que se rompió esa maldición y gracias a Dios los hijos han cambiado, sus modales han cambiado, sus maneras de expresar han cambiado. Si el padre o el abuelito han sido infiel a su esposa, hay una tendencia a que esto suceda también con los nietos. Si él es ateo, el nieto también no va a creer en Dios. Entonces estamos hablando de abuelos incrédulos, abuelos que la Biblia lo llama impíos, ¿no? Si el abuelo es necio, la abuelita ha sido necia, terca, entonces las nietas también van a ser igualitos que la abuela. Entonces le mira, esta nieta le ha sacado igualito a su abuela, mira cómo camina, igualito a su abuela. Hasta en la caminata lo tienen todo sellado, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que físicamente se presenta, pero tal vez así que no solamente física, sino también, como la palabra dice, que se llega hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a fundamentar lo que estamos diciendo en el libro de Éxodo, capítulo 20. Encontramos en el segundo mandamiento, tal como dice la palabra, no modificado. Mira lo que dice la palabra, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice así, no te harás imágenes de ninguna semejanza y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no quieren nada con Dios, pero los que tienen a Dios, los que creen en Dios, los que encontraron la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, la cosa es diferente. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que rompió esa maldición. Acá lo dice bien claro la palabra, visito la maldad. Cuando habla de maldad, está hablando de iniquidad. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 34, estamos fundamentando la palabra, lo que estamos mencionando, no estamos hablando por hablar, la palabra de Dios es nuestro guía. 34:7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Quién perdona? Dios. 3 cosas perdona. Mire, hay 3 cosas bien claro. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. 3 cosas que son diferentes. Iniquidad, rebelión y pecado. Dice la palabra, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Está hablando del malvado, del injusto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Está diciendo acá bien claro, no tendrá, dice acá, por inocente al malvado, Gracias a Dios. Hacemos un paréntesis aquí y quiero que vean un video. Vamos a bendiciones, hermana María Sosa, que Dios los siga bendiciendo. Hermana Jeguita Rugel, hermana Delia, me parece que sí, exactamente. Que Dios lo bendiga abundantemente, que el gozo y la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Hermana Esther, Dios lo bendiga. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver, acá mi esposa está haciendo un video que queremos que ustedes puedan ver. ¿Qué quiere decir que Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación? ¿Dios castiga a nuestros hijos y nietos a consecuencia de nuestro pecado?
Bueno, la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento justamente que Dios es misericordioso por un lado, pero al mismo tiempo habla de que Él juzga el pecado de los hijos del pecado de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Y ahí tenemos que hablar de varias cosas. Por un lado, mucho de las consecuencias que los hijos acarrean hasta la tercera y cuarta generación de pecado que los padres llevaron es más el resultado de consecuencias naturales. Un padre borrachón, pues frecuentemente acostumbró a sus hijos no solamente a verlo borracho, sino que comenzó tempranamente a enseñarle a beber. Y eso se prolonga de generación en generación y es visitado por varias generaciones. Por otro lado, es cierto que Dios a veces juzgó varias generaciones corridas de personas que venían detrás como parte de un juicio que le estaba trayendo a una familia. Eso ciertamente así ocurrió en más de una ocasión. Sin embargo, cuando tú sigues leyendo, hay un punto de quebrantamiento, de rompimiento con esa práctica que nosotros vemos a partir de Ezequiel 18, que yo quisiera leer. Voy a comenzar leyendo en el versículo 19. Vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. En otras palabras, el hijo no va a cargar con eso. Próximo versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado, vivirá. Entonces Dios pregunta en el versículo 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Ahí está el punto claramente establecido. Dios dice, por lo menos a partir de Ezequiel, que el hijo no va a cargar con la iniquidad del padre, ni viceversa, ni el padre con la iniquidad del hijo. Que si hay un hijo, ¿verdad?, de un padre, que el padre practicó la iniquidad, pero el hijo no, el hijo va a vivir por la justicia que él practicó. Y al revés, que si hay un padre que practicó la iniquidad y después se arrepintió, su arrepentimiento hará que él también no cargue con las consecuencias normales que vendrían sobre su vida. Entonces, yo creo que ahí está el principio claramente establecido y el principio de quebrantamiento de que estábamos hablando. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Te he podido ver allí, a escuchar, observar claramente lo que estamos hablando. Los abuelos que temen a Dios, los abuelos creyentes. Eso va a ayudar mucho. Vamos a ver un poco porque van a cambiar su manera de vivir, su sistema de vida. Los hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso que llevaban los padres o los abuelos. Eso está así claro. Hemos visto, hemos oído. Los nietos pueden cometer los mismos pecados que hicieron sus antepasados, que se hicieron sus padres. Pero gracias a Dios, hemos estado leyendo la palabra, que la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro camino. No hay otro camino. De cierto vivirá si es que viene a Dios, viene a la justicia, es justificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde hay un cambio. Los abuelos creyentes van a ayudar mucho en la oración de intercesión. Los abuelos creyentes van a tener nuevos modales, nuevos hábitos, van a tener una vida ejemplar, van a tener una vida de temor a Dios, y los nietos van a grabar eso. Cuando los nietos vean al abuelo que está alabando a Dios, ellos también van a alabar. Cuando ven que están leyendo la Biblia o cuando ven que están orando de rodillas, el nieto va a hacer lo mismo.
Entonces te das cuenta la influencia de esta oración, que mis nietos te amen. La oración, que mis nietos te amen, no solamente es una oración de boca, sino de ejemplo. Un abuelo que ora a Dios, él también va a estar orando, va buscando, como decía nuestro profesor de Esconfa, Pastor Luis, mi nieto estaba mirando y de repente se acerca a mí y me dice, papá, ora por mi papá, dice, ¿no? Qué lindo mensaje que nos dio el siervo Luis. En tercer lugar, hermanos, la ayuda de los abuelos, es de mucha ayuda. Pero cuidado con los sabios, lo todos. Con la sabia, lo todo. Cuidado. Sabia, lo todo. O sábelo todo. Cuidado, porque ahí hay una interferencia. No estamos hablando de interferencia. Por eso dijimos al comienzo, ayuda versus interferencia. Interferencia, por ejemplo, no es correcto tomar decisiones en lugar de los padres. Olvídate, eso está equivocado. Tomar decisiones en lugar de sus padres no está bien. Los abuelos tenemos que tener cuidado, tienen que tener cuidado de eso. Otro, interferir cuando hay corrección de los padres en sus hijos. Ellos son sus padres, ellos son sus hijos y los abuelos no tienen por qué interferir allí. El padre es el que castiga, salvo que le esté matando, pues, ¿no? Esté haciendo cosas que destruyendo al niño, maltratándolo, ¿no? Cuidado con eso. Hay una corrección. Nieto, escucha a tu padre. Porque el nieto va a correr al abuelo, a la abuela. Hijito, escucha a tu papá, escucha a tu mamá. No. Tú no actúes como abogado, como abogada. No. Cuidado con la interferencia. Porque eso malora todo. Especialmente la nuera va a poner vasos y ya te pones una antipatía ahí. Cuidado. Cómprale cosas a tus nietos, pero consulta a la mamá, consulta al papá. ¿Qué te parece? Estoy pensando comprarlo esto para mi nieto, para mi nieta. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Consulta. Te vas a sacar nota 20 con la nuera. Abuelos creyentes. Necesitamos abuelos creyentes. Necesitamos abuelos que teman a Dios. Gente pía. Abuelos píos. Eso va a ser una ayuda, claro. Un consejo que los abuelos pueden dar es muy bueno, pero ojo, cuidado. Si es que los padres te lo piden, aconséjales. Si no te piden, no te metas. Si no te piden consejo, abuelito, abuelita, no te metas. Ahí nomás. Pero si te piden el consejo, si la nuera te pide un consejo, amén, dale. Vas a abrir su confianza en ella. Pero si no te piden, ¿para qué te metes, no? Entonces, es una ayuda, sí. Por ejemplo, tú estás cuidando a los niños, a la nieta, al nieto, y está sucediendo alguna situación que tiene que tomar una decisión. Llama por teléfono a los padres en caso de alguna decisión acerca del cuidado de estos niños. Entonces, cuando hay esa situación, llámalo. Entonces, esa situación va a ayudar. Hablar bien de los padres. Nunca ponerlos en contra de los padres. Ese es el peor error que los abuelos pueden cometer. Jamás, abuelito, hagas eso. Pero un abuelo creyente jamás va a hacer eso. Ya. La otro asunto importante es inculcar la fe en Dios en tus nietos. Inculcar, ¿cómo? No tanto con palabras, con hechos. Cántala a Dios, lee la Biblia, lee la palabra, ora con ellos, ora por ellos. Esa es la importancia de la oración. En la oración es básico. La importancia de la oración. Orar ante una necesidad que ese niño tiene. Ese niño
tiene problemas. Por ejemplo, pues una vez estuvimos orando por los niños y les preguntamos, siempre hacemos eso, y los niños, quiero que oren por mi hermanito, está enfermo, y mi papá también está enfermo, no tiene trabajo. Vamos a orar. ¿Quieres que oremos para que tu papá tenga trabajo? Sí. Para que mi hermanito ya no le duele su barriguita. Vamos a orar. Y empezamos a orar, y al siguiente domingo nos enteramos que el papá consiguió su trabajo y que esa bebita, esa niña, fue a su casa y encontró a su hermanita que ya no tenía dolor de barriga. Y ella decía, estaba contenta porque Dios había escuchado mi oración. Vamos a seguir orando. La oración de los niños es poderosa, hermanos. Ellos dicen, papá, no tengo que comer, dame pan. Y un rato más tocan la puerta trayendo pan, leche y otras cosas más. Muy bien, hay que experiencias así. Orar ante una necesidad, eso está inculcando fe en ese niño, fe en ese niño. Orar de rodillas con sus nietos, ese es otro asunto que debemos practicarlo, un nuevo hábito. Leer la Biblia, si es que de repente está pequeño y ya se va a dormir, lee la Biblia y que ellos se queden dormidos cuando tú estás leyendo la Biblia. Lee las historias de la Biblia, a todo niño le gusta la historia y le gusta que le repitan, ya las has contado 3, 4, 5 veces y quieren que le sigan contando. Hágalo, es lo mejor, el mejor tiempo que tú puedes tener, porque ellos jamás se olvidarán, nunca se olvidarán lo que tú has hecho por los nietos. Orar en intercesión desde tu casa, ¿no? Puedes orar orando, intercediendo a favor de tus nietos. Eso es importante. Ya ellos van creciendo, cada vez van haciéndose más grandes. Ora por la protección de Dios en ellos, que Dios siga obrando más y más. Y ora también para cuando ya sean jovencitos, tienen que tomar buenas decisiones, que tomen buenas decisiones. Entonces es importante que podamos orar por los nietos. A veces dicen los abuelos grandes, yo estoy ya viejo, ya qué voy a hacer, yo no tengo nada que hacer. No, eres una pieza importante para orar por tus nietos, por tus nietos, por tus nietos. Lo que los nietos nunca olvidarán de sus abuelos, nunca van a olvidar. ¿Qué cosa? Sus caricias, sus cariños, sus mimos, ellos nunca van a olvidar. Las palabras que tú les diste, unas palabras de afecto. Pero si son palabras que no son nada de afecto, también lo van a recordar. Cuidado, por eso los abuelos más enseñan con el ejemplo que con sus palabras. Un recuerdo de algún regalito que le hiciste en su cumpleaños. ¡Wow! Hoy ellos van a recordar mucho. Un recuerdo cuando le llamaste por teléfono en tu cumpleaños, si has estado lejos, o de repente siempre antes de dormir le estás llamando. Siempre hay que tener un cuidado, un límite para no interferir. Amén, eso está claro. Recuerdos de las oraciones que ellos hacían. Mi abuelo oraba así. Él me enseñó el Salmo 23, dicen los niños. Y todo eso es los recuerdos que los nietos van a tener. Resumiendo, Dios no responsabiliza a los nietos, a los niños, por los pecados de sus padres. Hemos encontrado en Deuteronomio 24:16. Lo voy a leer, Deuteronomio 24:16. Pero ante esto hay una condición, ya hemos dicho bien claro eso, pero lo vamos a remarcar. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero si este pecado es perdonado, si este pecado es justificado a través de nuestro Señor Jesucristo, esa maldición se rompe, ese pecado se rompe. Entonces el nieto no tiene por qué seguir la maldición del abuelo. Si ese abuelo ha tenido una vida totalmente fuera de Dios, el nieto no tiene por qué seguir el mismo camino. Lo está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados.
Es importante cuando hablamos de guerra espiritual. Esas maldiciones generacionales se pueden romper cuando los abuelos rompen esa maldición. Aseguran que ese patrón pecaminoso ya no llega a sus nietos. Ya no llegan. Si tu abuelo no te casaste, siempre has tenido una convivencia, es necesario que rompas esa maldición. Y cuando tú lo rompes, tu nieto o tu nieta va a tener un buen hogar, una familia, se va a casar, no van a vivir en convivencia. Si el abuelo o la abuela han sido infieles, tus nietos no van a ser así, porque alguien rompió esa maldición. ¿Cuál es el remedio? El remedio es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro camino. Voy a dar lectura en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios nos enseña, seguro que usted ya sabe de memoria este texto. 1 Corintios, capítulo 5, versículo... 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, debemos estar dentro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo va a pasar. Pero hay una condición, los que están en Cristo, los que no están, no podemos hacer más. Acá dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es importante el nuevo nacimiento. Eso vamos a hablar el lunes. La nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Estamos concluyendo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este texto es clave, debe tenerse en tu memoria para cualquier momento de ataque del enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. Nadie te condena. Por más pensamientos malos que vengan a tu mente a querer condenarte, nada te va a condenar, porque así dice la palabra, así está escrito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, se han hecho hijos de Dios. Entonces ese texto usted sabe también de memoria. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, gracias a Dios, este es el resumen que estamos teniendo cuando tenemos este título, que mis nietos te amen. Ese es el deseo, que nuestros nietos te amen. Y mucho va a ayudar eso, la acción de los abuelos. Vamos a orar un momento. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que el Señor ha permitido que podamos estar. Hermana Segovia, que Dios lo bendiga abundantemente, que la paz del Señor sea sobre su hogar, sobre su familia, que el Señor los guarde, los proteja, los cuide. Vamos a tener un tiempo de oración. Nuestra pastora nos va a ayudar para poner un videito más de la oración. Y luego, después de esto, vamos a orar un momentito también nosotros para estar orando. El día de mañana estábamos ya cumpliendo 15 días para que podamos orar. Vamos a ver si lo podemos compartir eso. Pero el lunes sí vamos a orar por los varones, si no ya sería el próximo domingo. Vamos a escuchar un momentito esto. Oración de protección para nuestros nietos. Padre de toda la creación, Dios soberano y sublime, estoy aquí una vez más delante de tu presencia para interceder por cada uno de mis nietos. Ellos son con los que has coronado mi cabeza con orgullo, esa extensión de los hijos que me prestaste y que son la alegría de mi corazón. Te pido, Señor, con fervor, que tu favor no se aparte de ellos,
que tu misericordia siempre les acompañe y que tu poder sobre sus vidas sea constante. Aleluya, sí, Señor. Guárdalos de toda acechanza del diablo Sí, y Padre de los lazos de todos los enemigos que quieran levantarse contra ellos Aleluya, para sí, hacerles Señor. mal. Sí, Señor. Que no se les acerquen y ni siquiera los Aleluya, rocen con su gracias. mal pensamiento. Gracias, Señor, yo sé que tú escuchas atentamente la oración que te hago. Gracias, Y es Señor. por eso que quedo confiado de que me Aleluya. estás escuchando Sí, y de Señor. que harás conforme a lo que dicen Sí, tus Padre escrituras, Gracias. en donde hablas de que los guardarás y los mantendrás Sí, en el Padre. hueco de tu Gloria mano, a tu nombre. y que ninguno los arrebatará de tus Aleluya, manos gloria a Dios. poderosas y fuertes. Aleluya, sí, Por Señor. eso confío en ti plenamente, Gracias, de que Padre los Santo. harás crecer como nietos fuertes en tu palabra, que siguen tus pasos con fidelidad. Sé que los levantarás y los harás prósperos en sus caminos, así como prosperarán sus almas en tu amor y sabiduría. Por eso te doy las gracias por escucharme, Gloria a por Dios. atender a mis ruegos y súplicas ante tu altar. Te doy gracias porque tu bendición está sobre ellos en Aleluya. todo momento. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos orando, ya nos estaremos despidiendo también. Padre, gracias. Muchas gracias por aquellos mis hermanos que tienen sus nietos. Padre Santo, muchos de ellos no te conocían. Muchos de ellos dicen, ¿cómo hubiera conocido mucho más antes a Dios? No hubiera cometido los grandes errores que he cometido con mis hijos y con mis nietos. Pero nunca es tarde. Gracias, Señor, porque te encontramos. Gracias porque nos diste una nueva oportunidad de vida. Y muchos de los abuelos que conocemos hoy en día son felices con sus nietos, porque están haciendo lo que tu palabra nos enseña. Muchos de ellos están ahora teniendo una nueva experiencia y oportunidad de vida por el modelo de vida que tú nos enseñas en tu palabra. Y han encontrado la verdadera satisfacción de poder orar, ser un ejemplo para sus nietos. Y se cumple la palabra, que mis nietos te amen. Son momentos quizás más difíciles que antes, pero nuestros nietos van a pasar momentos difíciles, pero la oración intercesora tiene poder. Es allí donde los abuelos oran, interceden por sus nietos. Gracias, bendito Señor. Abuelo, abuela, nunca dejes de orar por tus nietos. Sigue orando, eso es de mucha ayuda para ellos. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tu palabra que nos has compartido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos a orar para despedirnos. Oremos por nuestra hermana Idalia. Oremos por nuestra hermana Luisa Burga, mamá de Andrés. Está muy delicada de salud. Esperemos que nuestro hermano Juancito ya haya estado en casa. Han tenido que interceder allí para sacarlo y gracias a Dios yo creo que va a estar mucho mejor en casa. Quiere volver a casa. Vamos orando, dando gracias a Dios, nos despedimos. Señor, en tus manos están nuestras vidas, en tus manos está la vida de mi hermana Luisa. Gracias porque tú guardaste la vida de mi hermano Juan. Guarda la vida de mi hermana Idalia. Ayúdanos, cuídanos, Dios Santo, a cada uno de tus hijos. En todo este tiempo, en estas circunstancias y prueba que está pasando nuestra humanidad y la iglesia también. Señor, en la iglesia Rosa de Sarón, también Dios Santo, que se afirmen en ti y que podamos estar juntos contigo, orando, intercediendo, ahora más que nunca, Dios Santo. Señor, no permitas que el enemigo ponga dudas en nuestra mente, no permitas que el enemigo quiera desunir a tu pueblo, a tu iglesia. Debemos estar más que nunca ahora unidos en Cristo Jesús.
A ti la gloria, a ti la alabanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Nos despedimos de este tiempo contigo. Gracias, Señor. Aleluya. Querido hermano, el día de mañana estará con nosotros la pastora Paquita dándonos un mensaje, el trigo y la cizaña. Dios lo bendiga. Amén.